Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en este video los algunos gráficos que tenemos en Excel. Bueno, ustedes saben que Excel es una herramienta muy poderosa al momento de la creación de gráficos estadísticos y también, por ejemplo, gráficos de barras, de porcentajes, gráficos lineales, en fin, ¿no? Hay una gran cantidad de gráficos que podemos hacer aquí en Excel. Entonces vamos a explicar en esta clase el uso de alguno de ellos y en la siguiente seguiremos explicando lo que hoy día no expliquemos. Bien, para empezar, los gráficos los encontramos dentro de la ficha insertar. Dentro de la ficha insertar tenemos el grupo gráficos, grupo de opciones gráficos, y aquí tenemos diferentes opciones para poder crear gráficos. Hay que tomar en cuenta que la primera regla, por decirlo así, para crear gráficos en Excel sería de que tengo que tener una tabla con datos, con información. Aquí vamos a ver tres diferentes tipos de gráficos en este ejemplo. Este es un gráfico de barras, luego tenemos un gráfico de líneas y por acá tenemos un gráfico circular. Muy bien, para los tres casos tenemos los datos, las tablas aquí ya creadas, unas tablas pequeñas que nos van a permitir entender el uso de los gráficos. Otra cosa que me gustaría aclarar en este video es que aunque Excel ofrece una gran variedad de gráficos, por ejemplo me voy a colocar aquí dentro de esta celda y voy a buscar, voy a darle clic aquí a la opción de gráficos, ¿ok? Voy a poner donde dice todos los gráficos. Ustedes pueden ver aquí que tenemos diferentes tipos de gráficos, ¿no? Los primeros que hemos utilizado es de columnas, de líneas y circular, pero hay bastantes tipos de gráficos aquí. Si bien es cierto, nos ofrece bastantes tipos de gráficos, eso no quiere decir necesariamente que todos los tipos sirvan para cualquier tabla de datos que nosotros tengamos en Excel. ¿A qué nos referimos? A que si Excel tiene esta gran variedad de gráficos es porque algunos cumplen una función específica o son apropiados específicamente para cierto tipo de datos, y eso es algo que vamos a explicar hoy día. ¿Ok? No queremos que pienses que podemos elegir cualquier tabla, cualquier gráfico y armarlo y ya está. En realidad hay ciertos parámetros que debo de tomar en cuenta. Recuerda que la función principal de un gráfico debe ser mostrar la información de una manera entendible, que cualquier persona que lo vea lo pueda entender. Por eso es que a veces yo voy a utilizar cierto tipo de gráfico para cierto tipo de datos. ¿Dónde podemos obtener esa información? ¿Cómo sé qué gráfico es para qué tabla? Bueno, si nos metemos aquí a internet, nos metemos a la página oficial de Microsoft, la página de soporte. Aquí vamos a encontrar dentro de la página de Microsoft los tipos de gráficos disponibles que hay para Excel. Y aquí nos va a explicar esta ayuda cuáles son algunos de los criterios que debo de tomar en cuenta para los gráficos que queremos crear. Por ejemplo, en el gráfico de columnas nos explica de que tenemos las categorías en el eje horizontal y en el eje vertical tenemos los valores. Aquí van a estar los valores y acá las categorías. Los gráficos de columnas, estos de aquí, hay diferentes tipos, ¿no? Columnas agrupadas, apiladas, 100% apiladas. Cuando nosotros tenemos los datos estructurados de esta manera, donde tenemos categorías y valores, como en el ejemplo que estamos viendo aquí, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Tengo una tabla de ventas por semana y aquí tengo el día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. La semana 1, semana 2 y las cantidades que se vendieron según la semana, ¿no? El lunes de la primera semana, el lunes de la segunda semana, martes, miércoles, jueves y viernes respectivamente. Ahora, con esta información estamos elaborando acá un gráfico.
¿Por qué? Porque estas dos series, a esto le llamamos serie y a esto le llamamos categoría. A estas dos series son iguales prácticamente. La única diferencia es que este es semana 1, semana 2, pero las dos son semanas. Como las dos son categorías similares, entonces es apropiado utilizar un gráfico de columnas, tal como está aquí. Como ustedes pueden ver, estamos mostrando la información al lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por semana. Semana 1, semana 2, semana 1, semana 2 y así sucesivamente. Y los valores de las ventas van al lado izquierdo. Este gráfico es fácil de interpretar. Yo aquí puedo saber cuál es el día de la semana que más he vendido en la primera semana. Sé que el jueves fue el día que más vendí. También puedo saber cuál es el día en la segunda semana que vendí más, el miércoles. Y así también puedo saber cuál es el día que vendí menos en la primera semana y en la segunda semana. Estos datos que yo he colocado aquí los he puesto con la función aleatorio.entre para que cambie cada vez que nosotros entramos a las celdas, para que ustedes vean cómo se acomodan los gráficos, las barras, perdón, las columnas, cómo se acomodan a la información si es que va cambiando, ¿no? Es automático. Ya es el título de gráfico, es ventas por semana. Semana 1, semana 2 está la leyenda, son las azules, y las naranjas es la semana 2. Luego están abajo los días. Entonces, si quiero utilizar un gráfico de columnas y tengo los datos en mi tabla en donde las columnas o series son similares, puedo utilizar tranquilamente un gráfico de columnas. En este gráfico de aquí abajo, que es parecido, mira, si tú te fijas, tiene casi la misma estructura. Estamos utilizando un gráfico diferente. ¿Por qué? Bueno, vamos a consultar la guía que nos da Microsoft para los gráficos de línea. Dice, los gráficos de línea pueden mostrar datos continuos con el tiempo en un eje y por tanto son idóneos para mostrar tendencias en datos a intervalos iguales como meses, trimestres o ejercicios fiscales. Bueno, en este caso hemos decidido utilizar un gráfico de líneas porque aquí tengo una línea de tiempo como categoría y tengo en las columnas o series datos que suelen ser diferentes. Temperatura, no estamos hablando aquí de temperatura, también podría ser temperatura, pero en este caso es humedad. Como son datos diferentes, preferimos separarlos en líneas diferentes. La línea naranja para la temperatura y la línea amarilla para la humedad. De esa forma yo puedo ver cuál ha sido la evolución. Igualmente este gráfico es entendible porque vemos la evolución de la temperatura a lo largo de los años y la evolución de la humedad también a lo largo de los años. Obviamente estos datos son ficticios, pero me permiten conocer cuáles son los intervalos, diferente a este gráfico de aquí, ¿no? Igual puedo comparar, igual son me dicen información muy importante, pero fíjate tú cómo podemos mostrar la información de una manera distinta, ¿no? Ahora aquí hay datos positivos y datos positivos y datos negativos. Por eso en algunos casos, si te fijas, del 0 hay datos que son menores al 0, ¿no? Como en el 2017 y 2018, que hemos alcanzado temperaturas en 2019 menores a 0 grados. Por eso es que está por debajo de la línea del 0. Por último, ¿cuándo voy a utilizar un gráfico circular? Veamos qué nos dice la guía. La guía de Excel nos dice que los gráficos circulares dice que lo que va a hacer es sumar los datos, ¿no? Dice suma todos los elementos y me muestra cada pedazo del círculo en proporción a su valor. Ahora aquí fíjate lo que me dice, ¿no? Dice piensa en utilizar gráficos circulares cuando solo hay una serie de datos, ninguno de los valores de sus datos son negativos
casi ninguno de los valores de sus datos son valor 0 y no tienen más de 7 categorías. Veamos si se cumple eso en el ejemplo que nosotros tenemos. Aquí tengo diferentes materias y aquí tengo cantidad de alumnos. Quiero saber cuál es la materia con más alumnos. Obviamente es ciencia, que tiene el 31%. ¿Ok? Aquí tenemos una sola serie de datos, una sola columna. Si tuviera 2 no sería apropiado este gráfico, menos si tuviera más de 2. Solamente con una columna está bien. Luego, como ustedes ven aquí, cantidad de alumnos, no puede ser negativo ninguno de estos números. No puedo tener menos 10 alumnos, por ejemplo. Entonces, como este gráfico no tiene valores negativos, muy positivos, puedo utilizar un gráfico circular. Y además me dice otra de las características que debe tener es que casi ninguno de los valores debe ser 0. Casi ninguno, bueno, ninguno en realidad aquí es 0. Y por último, no puede tener, dice, de preferencia más de 7 categorías. Sí puede tener más, ¿no? Pero de preferencia, para que el gráfico se vea mejor, que tenga hasta 7 categorías. Bueno, aquí tenemos 6 categorías. Y se perciben muy bien dentro del gráfico. De esta forma estamos explicando los diferentes usos que le podemos dar a 3 tipos de gráficos. En la siguiente clase, en el siguiente video, explicaremos otros gráficos diferentes y cuándo es que los podemos aplicar. No te vayas a perder el siguiente video.